¿Qué se necesita para disfrutar del perdón? Para disfrutar del perdón se necesita fundamentalmente de unas pocas actitudes. Y esas pocas actitudes son las siguientes. ¿Quieres disfrutar el perdón? Primero, reconoce que el problema más serio de tu vida es el mal. No hay problema más grave que el mal. No hay problema más grave que el pecado. Creemos que el problema es la peladez en la que estamos. Creemos que el problema es la violencia en la que está el país. Creemos que el problema son los secuestros, las guerrillas, los paramilitares. Creemos que el problema son los ladrones, los atracadores, los drogadictos, los narcotraficantes. Creemos que el problema es la superpoblación o el desempleo, que el problema son los terroristas. Nada de eso es verdaderamente el problema. El verdadero problema es el pecado. El verdadero problema es el pecado que está dentro del corazón del hombre. De ahí, de dentro del corazón del hombre, salen las drogas, los licores, el narcotráfico, la violencia, los secuestros, las noches llenas de odio y de rabia y de violencia en los campos. De ahí salen las torres destruidas por aviones que se estrellan, el terrorismo, las armas, los criminales, el desempleo, la envidia, la rabia, la lujuria, el adulterio. Todo sale del problema primero, que es el corazón del hombre. Por eso, la solución a los problemas en principio no está afuera. La solución a los problemas en el principio no se arregla en una mesa firmando algo. La solución a los problemas comienza en el principio, en el corazón de cada uno de nosotros. Es el descubrimiento de nuestro pecado. Porque no sé si se han dado cuenta, es muy fácil ver pecadores a los demás. Pero es muy difícil vernos pecadores a nosotros mismos. Es muy fácil ver, es que mi marido, cuando uno le da conferencia a padres de familia, es graciosísimo ver a las señoras dándole codazos al marido. Vea mi hijo, pare bolas, vea. Y cuando yo a veces alcanzo a ver semejante actitud, digo, no le dé codazos al marido, dése codazos a sí misma. Porque el que primero lo huele, debajo lo tiene. Qué fácil decir que los pecadores son los guerrilleros que asesinan. Qué fácil decir que los pecadores son los terroristas que llenan de bombas el mundo. Qué fácil decir que los pecadores son los hombres adúlteros o las mujeres enmozadas. Qué fácil decir que los pecadores son los jóvenes que compran droga o los desgraciados que la venden. Pero qué difícil reconocer que el pecado comienza en mí, en mis propias falsedades y en mis propias debilidades, en mis propias mentiras y en mi propia arrogancia, en mi pequeñito orgullo que yo creo que no es importante, en las mentiritas piadosas que digo y que como son dichas por mí, todas son excusables, en mis pequeñísimas infidelidades que como son mías, son solo canitas al aire, y en mis egoísmitos muy minúsculos que como son míos y son minúsculos, creo que no son verdaderamente graves. Qué comprensivos somos. El primer problema es el problema del pecado. Y el primer problema de cada uno de nosotros es descubrir que cada uno de nosotros es pecador. Para disfrutar del perdón, reconócete. Primero, que el pecado es tu primer problema. Segundo, reconoce por tanto que está roto en tu corazón. Porque uno quiere poner cara de que uno no está roto. Recomiéndele a alguien que vaya al psicólogo y verá que ese dice, yo no estoy loco, yo no necesito ningún psicólogo. Mentiras, todos necesitamos, si no psicólogo, algo parecido al psicólogo. Todos necesitamos una lloradita, todos necesitamos que alguien nos escuche, todos necesitamos que nos comprendan, todos tenemos un cuento para contar. Por tanto, entra en tu corazón y míralo y descubre que está roto,
que para poder disfrutar del perdón es necesario que te des cuenta que necesitas que te remienden. ¿Cómo queremos que Dios nos salve si no nos sentimos necesitados de salvación? Es como si Dios vendiera la medicina que sana de una enfermedad, pero los que estamos enfermos no nos sentimos enfermos. Y Dios en la puerta de la farmacia: mi hijo, venga, para esas boqueras que tiene, yo le tengo aquí la pastillita. Y nosotros: ¿boquera quién? Yo no tengo boquera. ¿Recuerdan ustedes una escena del Evangelio? Jesús se acerca a Pedro y le dice que le va a lavar los pies. Y Pedro le responde: ¿lavarme tú los pies a mí? Jamás. Y Jesús le responde: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. ¿Te has dejado lavar por el Señor? ¿Te has dejado lavar? Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. La única manera como puedes sentir el amor de Dios es dejarte lavar. No sabe nada del amor de Dios el que no se le ha acercado para decirle y ponerse en sus manos y pronunciar las palabras más hermosas que uno puede pronunciar: perdóname. Hubo una escena en el Evangelio, una escena que está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que a mí me impresiona. Es la escena que nos anuncia que por tu pecado y por tu rotura no te puedes despreciar, porque Dios no te desprecia. Recuerdan a la mujer adúltera que llevan arrastrada ante Jesús, y que Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que todos los que acusaban a la mujer empiezan a retirarse. Perdónenme, pero yo me sé una versión en chiste de ese Evangelio. Estaba Jesús con sus discípulos, cuando de pronto llegan unos maestros de la ley y unos fariseos arrastrando a una pecadora sorprendida en adulterio. Señor, la hemos sorprendido en adulterio. Y Jesús se inclina y escribe en el piso. Entonces le dicen: ¿qué hacemos? Moisés nos ordenó apedrearla. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento salió un pedrusco de entre la gente y ¡suas!, en la cabeza de la pobre pelada. ¡Fuf! Y llega Jesús y se pone de pie y dice: mamá, no estoy hablando con vos. Miren la frase de Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ustedes alguna vez se han hecho esta reflexión? Jesús está libre de pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiró la primera piedra? Fue la norma que él puso. ¿Por qué no cumplir su propia norma? ¿No les llama la atención? Él coloca una norma: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muy bueno, Jesús, cumplí tu norma, tírala pues. No la tira, lo cual quiere decir que Jesús desobedece su propia norma por amor. Pero pudo haber tenido una piedra en sus manos, contra ella, contra mí, contra ti. Dios no tira piedras. Dios no nos apedrea. Y por último, déjate perdonar, hombre. Porque es que nos cuesta horrores a los seres humanos dejarnos perdonar. Nos pasamos la vida huyendo, creyendo que los demás, creyendo que Dios, imposible. Perdonarme a mí, con todas las cosas que yo he hecho, yo como le he fallado, yo como me he equivocado, ay no, a mí. A uno le parece que es normal que perdonen a los demás, pero a mí que tengo tantos defectos. Y entonces queremos cambiar. Y somos como aquel niño robot en el fondo del mar, pidiendo cambiar. Y Dios nos dice: yo no te pido que cambies, yo te amo como eres. ¿Qué es lo bonito con Dios? Que no nos pide que cambiemos. Comienza por amarnos como somos. Y es esa justamente la fuerza para que cambiemos.
Nadie cambia por miedo. Nadie cambia por violencia. Nadie cambia por temor. Nadie cambia porque le prometan el infierno. Que solamente cambiamos de veras cuando nos sentimos amados. Que solamente cambiamos de veras cuando nos prometen el cielo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el ver tu rostro clavado, tu cuerpo clavado en una cruz. Muéveme el ver tu rostro tan herido. Muéveme en ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y estaba Jesús sentado en la casa de un fariseo junto a la mesa. Y he aquí que llega una mujer conocida en la ciudad, pecadora, y empieza a tocarlo. Le ungía los pies con sus lágrimas, los bañaba con perfume y los secaba con sus cabellos. Y el fariseo que estaba presente dice, si ese fuera un profeta, se daría cuenta de qué tipo de mujer es ella. Simón, tengo una pregunta que hacerte. Un hombre tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, a los 2 les perdonó. Dime, ¿quién lo amará más? Pues aquel al que le perdonó más. Pues mira, cuando yo llegué a la casa, tú no me mostraste tu amor. Tú no me ungiste la cabeza, tú no me perfumaste, tú no me diste el beso. Esta mujer no ha dejado de ungirme los pies, de perfumármelos, de besármelos y de secármelos con sus cabellos. Yo te digo que la razón por la que ella muestra tanto amor es porque se siente perdonada. Pero el que poco se siente perdonado, poco amor demuestra. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que hace que una persona se entregue para siempre a Dios? ¿Qué es lo que hace que uno quiera entregar la vida completa por el Señor? ¿Qué es lo que hace que uno lo ame y predique? ¿Qué es lo que hace que uno hable y uno diga su nombre? ¿Qué es lo que hace? Y yo le respondo que ha perdonado mucho, que me perdonó todo, que era demasiado. Y estoy tan deudor y estoy tan agradecido que he tenido que gastar la vida llorando junto a sus pies y gritándole a la gente que hay una manera hermosa de ser feliz. Y esa manera hermosa de ser feliz es dejarse perdonar. Cuando Dios te perdona, el sol despunta. Cuando Dios te perdona, tu vida vuelve a ser hermosa. Cuando Dios te perdona, ya no importa si eres gordo o flaco, alto o bajito, simplemente eres amado. Cuando Dios te perdona, qué bello es tu pasado. Todo Él perdonado, todo Él aceptado, todo Él sanado. Cuando Dios te perdona, puedes volver a aceptar tu vida, puedes volver a querer tu familia, puedes vivir con lo que eres. Y cuando recuerdas tus errores, ya no los recuerdas con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de agradecimiento, porque allí en el centro de tus tristezas, Él te abrazó y Él te dijo que te amaba. Cuando Dios te perdona, el día comienza. Cuando Dios te perdona, la tierra tiene sentido. Cuando Dios te perdona, es hermosa la existencia. Y cuando Dios te perdona, todo florece. Porque el amor es lo único que existe y todo puede ser bueno y todos seguimos siendo los niños y niñas más lindos del barrio porque Dios nos ha perdonado y hemos vuelto a la infancia. Miren qué lindos estamos, los piececitos como empanadas. Es que esta niña es divina, es que este niño es hermoso y en las manos de Dios todo vuelve a ser alegría porque Dios nos ha perdonado.